Hola alumnos, el día de hoy vamos a comenzar con el diseño y dimensionamiento de equipos de las plantas de tratamientos. En particular, vamos a comenzar con los lodos activados. ¿Por qué vamos a comenzar con el tratamiento secundario y no en orden? Debido a que nosotros ya tenemos los conocimientos de los microorganismos, por lo tanto sería lógico que inmediatamente pudiésemos asociar estos conocimientos para aplicar un dimensionamiento de algún equipo interesante. Recordando cómo es una planta de tratamiento de aguas residuales, sabemos que tiene tres etapas principalmente. Un pretratamiento cuyo objetivo es eliminar residuos que puedan dañar la maquinaria dentro del tratamiento en sí. Un tratamiento primario que es para principalmente eliminar sólidos y un tratamiento secundario que es para eliminar nutrientes, microorganismos y además algo de sólidos. El objetivo de un tratamiento secundario, como ya había sido mencionado en las diapositivas anteriores, es la remoción de materia orgánica, que en nuestro caso va a ser medida como demanda bioquímica de oxígeno. Esta es una medida indirecta de la suma de todas las sustancias orgánicas biodegradables en el agua. El tipo de tratamiento difiere en cómo se ponen en contacto los microorganismos con el agua residual. Ya habíamos visto en la clase anterior de sistemas de tratamiento residuales el tipo de tratamiento de medio fijo y de crecimiento suspendido. En este caso, nosotros vamos a comenzar a introducir con más detalles el crecimiento suspendido. Vamos a hablar de los lodos activados. Los lodos activados, además de ser el tratamiento de crecimiento suspendido más común, son el sistema de tratamiento biológico más utilizado en distintas industrias. En general, un tanque de lodo activado tiene dos procesos unidos, un tanque de aireación y un tanque de sedimentación. Aquí, en el primer tanque, ocurre que interactúan microorganismos con aire, es decir, existe una reacción aeróbica, la cual convierte la materia orgánica disuelta en CO2, agua, nitrato y otras materias orgánicas en partículas, como nosotros ya habíamos visto en clases anteriores, que es finalmente las reacciones que ocurren dentro de estos tanques de aireación. Posteriormente, estos compuestos que ya reaccionaron pasan a una etapa de un tanque de sedimentación, que es un clarificador en donde, por acción de la gravedad, los lodos, es decir, la materia que los microorganismos que reaccionan en el tanque de aireación, nuevamente por gravedad asentan en la parte inferior y estos a su vez son recirculados para el tanque de aireación. Este proceso se repite varias veces, es decir, existe una alimentación de microorganismos, un descanso de los microorganismos que es en la zona de sedimentación, luego una recirculación, una alimentación y un descanso. El diseño del sistema de los lodos activados puede ser muy complejo dependiendo de la utilidad que nosotros queramos tener en nuestra planta de tratamiento. En el alcance del curso, y debido a que nuestro objetivo es aprender someramente a dimensionar todos los equipos, nuestro alcance va a ser el tamaño del reactor biológico, es decir, del tanque de aireación, en donde ocurren las reacciones químicas de degradación de la materia orgánica y el tiempo de retención de los microorganismos dentro de este mismo tanque. Por lo general, el proceso lo vamos a definir como flujos de materia orgánica y de biomasa. La materia orgánica o sustrato será definido con la letra S y la biomasa generada será definido por la letra X, como podemos ver en pantalla. Los Q son los flujos, másicos que ingresan a nuestro sistema. Y aquí podemos distinguir un flujo de recirculación, un flujo de entrada, por supuesto, que será denominado afluente, un flujo de salida
y una purga o un flujo de eliminación de lodos activados, o sea, de microorganismos o de materia orgánica en algún punto. La operación requiere que la concentración de los microorganismos que están presentes dentro de nuestro sistema de lodo activado sea constante. ¿Por qué? Porque solamente teniendo una concentración fija, nosotros vamos a poder determinar el funcionamiento del reactor. O sea, nosotros tenemos que tener claro cuánta cantidad de microorganismos tenemos para poder definir efectivamente cuál va a ser la acción de estos microorganismos. Para desarrollar una ecuación de diseño de este sistema de lodo activados, como les dije que vamos a ver el tamaño del reactor y el tiempo de residencia o el tiempo de retención de los sólidos, primero se van a establecer y analizar dos balances de masa, el de la biomasa y el de la materia orgánica disuelta. Este análisis, al combinarlo con el entendimiento de crecimiento microbiano, que fue la materia que vimos anteriormente, se permitirá determinar el volumen del tanque de aireación. Dicho sea esto, comenzaremos con el balance de masa de la biomasa que se presenta en los lodos activados, recordando que la biomasa son los microorganismos que finalmente interactúan con la materia orgánica que provocan la degradación de los compuestos que ésta tenga. Como les había dicho, la biomasa va a ser representada con la letra X. Entonces, el primer supuesto que nosotros debemos saber es que tanto el balance de biomasa como el balance de la materia orgánica van a estar en estado estacionario. Es decir, no existe una acumulación dentro de nuestros reactores. Por lo tanto, y reordenando la ecuación de balance de masa, nosotros sabemos que la suma de la masa que ingresa al tanque de aireación más la producida por el crecimiento bacterial en el tanque de aireación debería ser igual a la biomasa que sale del sistema completo. Si nosotros vamos término por término, sabemos que la biomasa que entra al tanque de aireación estaría definida por el flujo másico por la concentración de esta biomasa, la concentración molar o másica de la biomasa, sumada por una cinética de crecimiento bacterial multiplicada por el volumen del tanque de aireación, me daría igual a dos términos. El término que se elimina como desecho de esta biomasa y el término que efectivamente sale de nuestro sistema completo. En cuanto a la biomasa producida por el crecimiento en el tanque de aireación, que es el de X a dt, esto sigue una cinética de Monod, que va a ser definida como crecimiento y decaimiento de estos microorganismos. Si ustedes recuerdan de clases anteriores, la cinética de Monod de crecimiento y decaimiento puede ser escrita como mu máximo por la cantidad de sustrato por la cantidad de biomasa dividido en Ks más S menos Kd con X. Posteriormente, nosotros debemos tomar como siguiente supuesto que no hay un ingreso de biomasa al tanque de aireación y tampoco existe una mayor concentración de salida de esta biomasa debido a que se utiliza principalmente dentro del sistema y esa salida sería la salida hacia un tratamiento terciario. Solamente vamos a considerar como salida la salida de la eliminación de la biomasa que ya ha estado demasiado tiempo dentro del reactor. Reemplazando los términos y eliminando los términos convenientes, nos queda la siguiente expresión, en donde se relaciona la cinética con las concentraciones de salida. Por otro lado, y viendo el balance de masa de los lodos activados de la materia orgánica denominada sustrato o letra S, con los mismos supuestos anteriores, se dice que
el sustrato que entra al tanque de aireación, es decir, la materia orgánica que nosotros vamos a tratar en nuestro tanque de aireación de lodos activados, menos el sustrato consumido en el tanque de aireación producto de las reacciones químicas, debería ser igual al sustrato que sale del sistema completo. Entonces, vamos a ir nuevamente término por término. El sustrato que entra estaría definido por el flujo másico o volumétrico por la fracción másica o volumétrica de este sustrato, menos el sustrato consumido, que sería la tasa de decaimiento del sustrato en el tiempo, multiplicada por el volumen de nuestro tanque de aireación, sabiendo que en este tanque es donde ocurre la reacción química, igual a el sustrato que sale del sistema completo, que debería ser la diferencia entre el sustrato, o sea, entre los flujos de entrada menos el flujo que finalmente es desechado junto con la biomasa vieja, multiplicada por la fracción másica o volumétrica de nuestro sustrato. Yendo término por término, podemos decir que la cinética de degradación de nuestro sustrato es relacionada con un nuevo coeficiente denominado coeficiente de rendimiento, el cual se define como la relación de concentración de sustrato con el cambio de concentración de la biomasa. Esto a su vez se define de la forma que la variación de la concentración de sustrato en el tiempo es igual a el término que nosotros vemos en pantalla. Reemplazando con los términos anteriores, podemos llegar a la siguiente expresión. Finalmente, si igualamos ambas expresiones, podemos obtener la ecuación para determinar el volumen del tanque de aireación. Es importante notar que todos estos valores pueden ser fijados o medidos de acuerdo a las necesidades o características propias de la biomasa o del sustrato que nosotros vamos a querer eliminar. Dado esto, voy a darles una pequeña explicación de los términos que son utilizados en la expresión de ecuación de diseño para los lodos activados. Tanto el coeficiente de rendimiento como el coeficiente de decadencia son coeficientes biocinéticos que son medidos o calculados. En cuanto a la concentración del sustrato del reactor, este es un parámetro de diseño, es decir, nosotros como ingenieros debemos fijar este valor para poder realizar los dimensionamientos de los equipos que vamos a utilizar. La concentración inicial del sustrato que nosotros vamos a degradar y el flujo entrante van a depender principalmente de las actividades previas, es decir, esto es la condición de entrada de nuestro flujo a nuestro reactor. Y la tasa del lodo desechado y la concentración de sólidos desechados de los lodos va a depender de parámetros de operación. Como ya les había dicho, tienen que ser constantes y eso va a depender de multifactores como la temperatura en la que son expuestos los lodos, la edad de estos mismos, etc. El tiempo de retención de sólidos es un nuevo término que nosotros vamos a incluir en estos reactores. Este tiempo está definido como el tiempo promedio que un microorganismo pasa en el proceso de lodo activado antes de ser expelido o desechado del sistema. Es decir, es el tiempo que está un microorganismo dentro de este sistema de lodo activado, decantación, recirculación, etc. Este lo vamos a definir como la división del volumen por la concentración, por la concentración de sólidos dividido en el flujo volumétrico de desecho por la concentración de sólidos de desecho. Valores típicos del tiempo de retención de sólidos son de 2 a 30 días. Finalmente, si combinamos la ecuación de balance de masa y tiempo de retención de sólido, podemos definir una función del tamaño del tanque de aireación
a partir de un tiempo de residencia de sólidos dado, que sería la expresión que vemos en pantalla. Entonces, vamos a aplicar las ecuaciones que ya conocemos para desarrollar el dimensionamiento de los activados a partir de un ejercicio. Se desea dimensionar un sistema de tratamiento de lodos activados y se cuenta con toda esta información. El flujo volumétrico diario a tratar sería de 33.75 por día a las 6 litros día. La concentración de entrada de materia orgánica al reactor, medida como DBO, es de 44 miligramos litro. El estándar de la salida de materia orgánica, también medida como DBO, es de 20 miligramos litro. Una muestra de agua recolectada del reactor biológico contiene una concentración de sólidos suspendidos de 4.300 miligramos litro. Los microorganismos en el proceso de lo activado pueden convertir 100 gramos de DBO en 55 gramos de biomasa. Tienen una tasa máxima de crecimiento de 0.1 partido en 1 dividido en día y una tasa constante de muerte de primer orden de 0,05 1 dividido en día. Y el diseño de tiempo de retención de sólidos es de 4 días. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar el problema? Viendo los datos que son importantes y relevantes, transformarlos a unidades parecidas en el caso de que estuvieran en distintas unidades y reemplazar en la ecuación para poder determinar el volumen de este tanque de lodo activado. Vamos a ir paso por paso. Primero nos hablan del flujo volumétrico diario a tratar, que serían 33.75 por 10 a las 6. Esto entonces significa que Q0 es esta información. Luego, la concentración de entrada de la materia orgánica al reactor, medida como DBO, son 444 miligramos litros. Eso sería el equivalente a el sustrato de entrada, que nosotros habíamos representado como S0. El estándar de la salida de la materia orgánica medida como DBO es 20 miligramos litro. Entonces, la salida de la materia orgánica sería igual a ES. Una muestra de agua recolectada del reactor biológico contiene una concentración de sólidos suspendidos de 4.300 miligramos litro. ¿Eso qué quiere decir? Que en el procedimiento lo que se hizo fue tomar un poco de agua, una cantidad de agua del tanque de aireación de los lodos activados y dio esa concentración. Es decir, es la concentración de biomasa que está acumulada dentro del, perdón, no acumulada, sino que está dentro del reactor. Por lo tanto, esta se define como X. Los microorganismos en el proceso de lodo activado pueden convertir 100 gramos de DBO en 55 gramos de biomasa. Bueno, aquí lo que se está hablando y que puede ser la nueva información que estamos poseyendo a partir de esta clase es sobre la relación entre los gramos de biomasa que se producen a partir de cierta cantidad de DBO. Eso está definido con la letra Y, como habíamos visto anteriormente. Y sería igual a la división entre los gramos de biomasa producidos y los gramos de DBO necesarios para producirla. Entonces, esta tasa sería igual a 0,55. Tienen una tasa máxima de crecimiento de 0,1 partido en día y una tasa constante de muerte de primer orden de 0,05 1 partido en día. Entonces, la primera información sería la equivalente al mu máximo.
Y la siguiente sería igual a la de KD. Pero la información de la tasa máxima de crecimiento, en verdad nosotros ya la eliminamos de nuestra ecuación debido a que igualamos las expresiones. Por lo tanto, esta es una información adicional que no nos va a aportar mayor información para nuestro dimensionamiento. Finalmente, el diseño de tiempo de retención de sólidos es de 4 días. Entonces, 1 dividido en SRT sería igual a 1 dividido en 4. Dicho sea esto, podemos reemplazar en nuestra ecuación y resolvemos la duda de cuál es el volumen del dimensionamiento de los lodos activados. Dicho sea esto, nosotros tomamos nuestra ecuación, reemplazamos con los datos que tenemos y resolvemos. En general, puede ser la respuesta del tipo de litros o de metros cúbicos. A mí me gustan más los metros cúbicos porque siento que son medidas tangibles y además son medidas más pequeñas. O sea, recordando que 1000 litros son 1 metro cúbico, en verdad, al menos en mi opinión, se ve un poco más factible de comprender las dimensiones de este sistema. Como resumen de esta clase, los lodos activados son el sistema de tratamiento biológico más utilizado en las plantas de tratamiento, recordando que están en el contexto del tratamiento secundario de una planta de tratamiento de aguas residuales. La ecuación de dimensionamiento es aquella que ya alcanzamos a deducir. Sabemos que por alcance solamente vamos a llegar a una ecuación para determinar un volumen a partir de ciertos parámetros que son fijos o que nosotros podemos estimar. Para resolver estos ejercicios es importante saber seleccionar los datos que son de utilidad y también saber distinguir qué datos ya están en bibliografía o son datos que nosotros tenemos que imponer como operación. Esta sería la clase del día de hoy. Cualquier duda ya saben que pueden escribir en los comentarios o mandarme un mail. Muchas gracias.